voy a tener contactos o interferencias en piezas posteriores, generando fuerzas laterales en ellas, ¿ya? Y a modo como de Sandrita, no se oye. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante en los movimientos contactantes es tener una adecuada guía anterior. Si yo tengo una adecuada guía anterior que me guíe justamente esos movimientos, eso me va a generar suficiente desoclusión posterior, ¿ya? Si yo no tengo una adecuada guía anterior, van a ser o las articulaciones o piezas dentarias posteriores las que guíen esos movimientos mandibulares. Cuando hago movimientos mandibulares sin contacto, a ver, denme un segundo. Contesta, por favor, contesta. Hola. Sandrita querida, no se te oye ni se te ve, soy Carmen Palazzi. Por favor, te estamos tratando de ubicar hace ratito. Perdona que te haya interrumpido, pero no teníamos cómo llamarte. Ya, gracias. Voy al tiro. Voy a ver qué pasa. Mi corazón. Gracias. Pon la pantalla de nuevo porque no se ve nada. Ya, disculpen, me acaban de decir aquí que no se escucha. No sé qué habrá pasado. Sí, de repente. Es que no estoy de presentadora, por eso. Ahí, ya. Aquí voy. Compartir pantalla de nuevo. Eso. ¿Me oyes ahora? ¿Hasta qué parte se escuchó? ¿Alguien me puede contar? Mira, estabas hablando de... Espérate, habría que mirar la imagen. ¿Cómo avanzaste harto? Sí, en el... No se escuchaba ni el audio. Nada, si los niños te mandaron harto... ¿Ahí se escucha mi audio o no? Yo te estoy escuchando bien, no sé los niños. Sí, te dice que sí, Sandrita, te escuchan. Sí. ¿Y ahora se ve la pantalla? Estás recién compartiendo. Estás recién compartiendo, todavía no se ve la pantalla con el... A ver. ¿Y la pantalla se ve? Sí. Sí. Ya. Ahora sí. ¿Y hasta qué parte se pudo ver? Voy a poner acá, espérenme. No quiere, ahí sí. Acá. Sí, para que se... Aquí. No, eso no. A ver, más atrás. Pongo aquí la pantalla. Estabas hablando, espérate, ¿en qué? Se ve la pantalla, pero no el PPT. Va. No se ve el PPT. ¿Ahí se ve el PPT o no? Se ve el PPT, sí. Se ve el PPT. Tienes que... No, ahí ya no se ve ya. Tienes que retroceder. Sí se ve, ya. Ahora vamos. No, yo no escucho a la doctora. ¿No me escuchas a mí? Sí, ahora lo saqué de pantalla. Ya, sí, no se ve. Voy a retroceder un par de imágenes entonces. Y voy a compartir entonces. Ahí. Ocultar. Y... Pero era más atrás. Retroceder. Entonces, habíamos quedado en que la importancia de la guía anterior, ¿ya? Porque es la que va a permitir que se generen, aquí vamos de nuevo. Es la que va a permitir que se genere que estas cúspides, ¿cierto?, de soporte puedan transcurrir a través de surcos protrusivos, surcos de trabajo y surcos de balance. Cuando realizamos un movimiento de protrusión, por ejemplo, estos dos incisivos centrales guían los movimientos, guían los movimientos protrusivos, estas cúspides vestibulares inferiores van a transcurrir por estos surcos protrusivos bilateralmente. Si yo realizo un movimiento de lateralidad hacia la derecha, estas cúspides ya van a transcurrir
por estos surcos de trabajo. Y si yo realizo este movimiento de lateralidad hacia la derecha, ya, este movimiento mandibular va a generar en mis piezas antagonistas, es decir, del lado de balance, que se trasladen a través de estos surcos de balance, que son los que se generan en el lado de balance. Entonces, protrusión, surcos protrusivos, trabajo, que sería, por ejemplo, con esta guía, surco de trabajo, y si yo realizo un movimiento hacia el lado contrario, surcos de balance. Por ahí es donde transcurren. Y lo más importante es lo que ocurre con esta guía anterior. Si yo tengo una mayor angulación de guía anterior, voy a favorecer que sean estas las que guían el movimiento y no piezas posteriores y no la articulación, que solo va a acompañar esa traslación. Y todo eso que hemos visto es lo que nosotros pudimos observar en el poliedro de Posset. Miren aquí, están numerados aquí arriba, esto ya lo habíamos visto, pero ahora cobra más sentido. Tenemos aquí posición 1 y 2, que son área céntrica, es decir, posición retruida de contacto y máxima intercuspidación. Y 3, 4 y 5 corresponden a área excéntrica, es decir, en este plano sagital, cuando realizamos una guía protrusiva contactante, que es este número 3 hasta llegar al vis a vis, pero podemos llevar a una posición más anterior hasta la máxima intercuspidación, que sería esta posición número 5. ¿Por qué digo contactante también esto? Esto es mi guía incisiva, esa trayectoria del 2 al 3, pero sin embargo, yo puedo llevar una máxima intercuspidación teniendo contacto dentario y llegar a esta máxima protrusión. Todo esto que tenemos acá, les recuerdo que eran movimientos no contactantes de tipo bordeante, porque era el límite extremo dado por los ligamentos, y teníamos trayectorias bordeantes y posiciones bordeantes, que eran la posición retruida de contacto y la máxima protrusión. Y teníamos posiciones y trayectorias intrabordeantes contactantes, como eran estas, que van entre pasado el 1 y justo antes del 5, ¿ya? O trayectorias y posiciones intrabordeantes, como por ejemplo lo era la posición postural mandibular. Aquí teníamos el 1, posición retruida de contacto. Esto ya lo habíamos visto en este arco de cierre articular con 2 cóndilos en RC, máxima intercuspiración, que era donde observamos estos múltiples puntos de contacto, paradores, equilibradores, ABC, en este arco de cierre muscular, que lleva a esta máxima intercuspiración. Teníamos también desde esta posición 1, que era posición de RC articular, posición de PRC, posición retruida de contacto, a nivel dentario, ¿cierto? Podíamos evidenciar un arco de cierre articular con predominio de rotación y con predominio de traslación. Predominio de rotación, predominio de traslación. Rotación a expensas del espacio infradiscal, traslación del compartimiento supraviscal. Área céntrica, esto ya lo habíamos observado, ¿cierto? El deslizamiento en céntrica a través de estas vertientes que habíamos marcado entre 1 y 2. Y área excéntrica finalmente, entre 2 y 3, teníamos la trayectoria protrusiva hasta llegar al vis a vis,
pero sin embargo nuestra mandíbula podía seguir avanzando y de esta máxima protrusión podíamos también generar un movimiento de apertura hasta llegar a la apertura máxima, que era esta posición bordeante más inferior. Lo mismo podíamos observar en el plano frontal y en el plano horizontal. Y en la parte interna podíamos observar, esto lo vieron el otro día en el video, ¿cierto? Con el doctor Mans, el grupo B, los movimientos funcionales. Entonces la figura finalmente es así una imagen tridimensional. Y por último, quiero hacer hincapié en este esquema antes de mostrarles un video que quiero compartir con ustedes, que es a modo de cierre, que es esta. En cuanto a la dinámica, nosotros podemos observar lo que es dinámica mandibular, dinámica articular y dinámica oclusal. Todo lo que tiene que ver con los contactos a nivel oclusal, ¿cierto? Oclusión, teníamos todo lo que era céntrico, que eran estos contactos en máxima intercuspiración, o contactos excéntricos, que donde tenemos patrones o esquemas de protrusión o de lateralidad. ¿Qué es lo que permiten? Que estas piezas anteriores guíen los movimientos excursivos y que estas piezas posteriores, estas unidades cúspidas, se trasladen a través de estos surcos o protrusivos, o de trabajo, o de balance. Cuando las articulaciones guían los movimientos, es decir, no hay contacto de piezas anteriores y se realizan movimientos, ¿cierto? Tenemos posición centrada articular y tenemos movimientos de rotación y de traslación articular que se van combinando para poder generar estos movimientos de apertura, cierre, protrusión y lateralidades, sin contacto dentario. Y finalmente todo esto se traduce en una dinámica de la mandíbula, donde tenemos posiciones en el área céntrica y trayectorias, ¿cierto? Y posiciones en el área excéntrica. En el área excéntrica podemos tener posiciones de protrusión, lateroprotrusivo, ¿cierto? O lateroprotrusivo, y podemos tener movimientos bordeantes y movimientos intrabordeantes. Los bordeantes son extremos no funcionales y los intrabordeantes son de tipo funcional. Y por último, compartirles este video. Ahí vamos a avanzar la parte inicial, ahí empieza. Tenemos acá, ¿cierto? Esta esquema y vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo se genera estos movimientos en los distintos planos. Estamos ahí en máxima intercuspidación. Vamos a poner nuestra atención en las piezas anteriores. Aquí es lo que ocurre a nivel de los incisivos. Y miren, cuando se genera una guía protrusiva, se guía el movimiento. Ahí se va a repetir. Se guía el movimiento. Y miren lo que ocurre con la articulación en esa protrusión. Esto es bilateralmente. Ambas articulaciones se trasladan y llegan hasta este vis a vis. Ya ahí tenemos guía incisiva, contacto entre esas piezas. ¿Se fijan? Y podemos hacer un movimiento retrusivo contactante hasta llegar a nuestra máxima intercuspidación. Protrusión, retrusión hasta llegar a la máxima intercuspidación. Ahora vamos a observar qué es lo que ocurre cuando hacemos un movimiento de lateralidad. Tenemos cóndilo de trabajo y cóndilo de balance. Canino guía el movimiento, miren, cóndilo de trabajo, realiza un corto, esto está medio exagerado, pero un corto movimiento lateral, y miren lo que ocurre el cóndilo de no trabajo de balance, cómo va hacia adelante, abajo y al medio. El canino guía el movimiento, el cóndilo, ¿cierto? O la articulación acompaña ese movimiento. Y se genera desoclusión en el resto de las piezas dentarias. Aquí
regresa, se fija, guía, regresa y vuelve a máxima intercuspiración. Vis-a-vis, regresa por la trayectoria, ¿cierto? Y dentaria y vuelven las articulaciones a su posición. La separación que se genera a expensas de esta guía canina, ¿ya? Ahí va de nuevo. Esto es de una vista lateral, ¿ya? Este cóndilo rota y se traslada, miren ahí, rota y se traslada hacia lateral, y este avanza y va hacia la línea media. Eso es lo que se observa en esta imagen de acá. Esta separación siempre es menor en el lado de trabajo y mayor de magnitud en el lado de balance. Esa separación se llama fenómeno de Christensen. Y aquí va de vuelta el movimiento, ¿se fijan? Se derrota, vuelve hacia la línea media y va hacia lateral nuevamente. Ahí se vuelve a su posición inicial. Y creo que ahí terminaba el video. Así que dejamos de compartir pantalla. Bien. Entonces, estamos